Bien, Germán, la verdad que sí se entendió tu explicación, fue bastante completa. Sabemos que no se benefician las economías regionales. Ahora, ha ocurrido en la historia, ya que estuvimos viendo las megas devaluaciones anteriores, que se haya quitado retenciones al mismo tiempo que se mega devaluó. No, Ariel, no hay antecedentes históricos de que se hayan implementado las medidas en simultáneo y en conjunto. Toda vez que gobiernos antipopulares, ya sea dictaduras, ¿se acuerdan ya de la Revolución Libertadora del 55, o tanto la dictadura cívico-militar que tuvimos en el 76, todas devaluaron fuertemente el tipo de cambio, con las consecuencias que eso tenía, pero siguieron cobrando las retenciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque por lo menos así recaudaban algo para ver si apaleaban un poco el desastre económico que la mega devaluación originaba. Para compensar. Se llamaba así, se llamaban devaluaciones compensadas con las retenciones a las exportaciones. O sea, es la primera vez en la historia de nuestra República en que se realiza una mega devaluación fortísima de un día para el otro, con incremento del tipo de cambio mayor al 60%, y a la vez se eliminan las retenciones a las exportaciones. O sea que se potencia fuertemente los impactos negativos que tiene una mega devaluación. Si ustedes comprendieron el significado, el espíritu que tienen las retenciones, como yo lo expliqué recién, se van a dar cuenta de que esto agrava muchísimo más los impactos negativos que tiene una mega devaluación. Me acuerdo, Germán, que cuando escuchamos el anuncio del levantamiento del cepo de nuestro ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, él manifestó que existían diferentes tipos de cambio. Y vos, en su momento, comentaste que eso no era así, y te referiste a las retenciones. ¿Por qué? Justamente porque él estaba anunciando el levantamiento del cepo, entre comillas, que era, la realidad era que estaba liberando el tipo de cambio, y hace mención y le da a interpretar a la gente como que existían diferentes tipos de cambio, muchos tipos de cambio, cuando anuncia esa medida. Y no era así. El tipo de cambio era único, era fijo. En ese momento, antes de la devaluación, era 9,80 el tipo de cambio oficial. Lo que hacía que el tipo de cambio sea diferencial para cada sector de la economía es justamente las retenciones a la exportación. ¿Sí? No es lo mismo exportar soja que exportar maíz. Más allá del tipo de cambio, había una retención del 30% para la soja, del 22% para el maíz. Lo mismo exportar justamente maíz que exportar aluminio. El maíz tenía una retención del 22%, el aluminio tenía una retención del 5%. ¿Me entendés? Entonces, si había no es que había diferentes tipos de cambio para cada actividad o sector de la economía. El tipo de cambio era único. Lo que había eran retenciones a las exportaciones que acomodaban el precio internacional respecto del precio interno. ¿Sí? Por eso fue el comentario que yo hice. Me refiero más a cómo él lo expresó y a cómo dio a entender. Él dio a entender que eso era una desprolijidad de nuestra economía, ¿sí? Que las economías normales no funcionaban así. ¿Cómo puede ser que haya diferentes tipos de cambio? ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí. Es cómo él lo informó y qué interpretó la sociedad de lo que él informó. Yo digo, no, el tipo de cambio era único. Lo que existía eran retenciones a las exportaciones para diferentes sectores de la economía, que hacían que se llamaran tipos de cambio diferenciales, pero a causa de las retenciones. A eso me refería, Ariel. Pero bueno, sigamos razonando todo esto, para que se entienda bien el tema de las retenciones a las exportaciones. Si queremos un país industrializado, Ariel, que genere empleo para toda su población, un modelo de sustitución de importaciones, o sea, que dejemos de comprar lo que consumimos o necesitamos al exterior y lo comencemos a producir nosotros y generemos trabajo y retroalimentemos nuestra economía interna para beneficio de todos, necesitamos, Ariel, un tipo de cambio bajo para el sector agrícola, que no encarezca los alimentos, ¿sí? Cuando me refiero bajo, no es que sea prohibitivo, que lo matemos al campo, que siga teniendo una rentabilidad razonable, pero no que tenga rentabilidades exorbitantes y encarezca todos los alimentos de los argentinos. A eso me refiero, para que no se confunda. ¿Sí? A eso me refiero con tipo de cambio bajo. Y necesitamos un tipo de cambio alto, entre comillas, para la industria, justamente para fomentarla y desarrollarla. Y también meter aranceles a la importación para proteger esa industria nacional. Que un arancel, Ariel, es la inversa de la retención. ¿Sí? La retención se le cobra al que exporta. Y el arancel es un impuesto que se le cobra al que importa. ¿Sí? Supongamos, yo si importo un bien industrializado, que a su vez yo lo hago acá en mi país,
le cobra un arancel alto para que no compita con mi industria. Es una manera de proteger la industria. ¿Seguís? El concepto inverso a la retención de la exportación. Por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, qué sé yo, a ver. Vos querés, o alguien quiere importar remeras de China, ¿sí? Y el costo de la remera de China, importándola, cuesta 50 pesos en el mercado local. Y producir una remera en Argentina tiene un precio en el mercado local de 100. Yo no quiero que esa remera entre a 50 pesos, a la mitad de precio que lo que me cuesta producirla en Argentina. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué puede hacer? Tranquilamente le pone un arancel a esa importación de 50 pesos, supongamos. Entonces aquel que importa la remera china, la paga 50 en China, al chino, y a su vez paga 50 pesos un arancel de importación. Le termina costando acá 100 mangos. Lo mismo que cuesta la remera argentina. Por esa forma, proteges tu industria. ¿Entendés? Ese es el concepto del arancel a la importación. Bueno, si bien estamos hablando de retenciones a la exportación, estamos dando el concepto de lo que es un arancel a la importación, ¿sí? Bueno, no me estoy yendo por la rama. Volvamos al tema de las retenciones. ¿Se entendió, Ariel? Sí, muy bien. Entonces, en los últimos años, desde el 2003, ocurrió un aumento único en la historia de los precios internacionales de los commodities. Acordate que la soja, el trigo, todo lo que nosotros exportamos, incluido el hierro, el oro, el petróleo, son commodities, que mejoraron las exportaciones de estos productos de los países periféricos, como la Argentina. Y por ende aumentaron las inversiones en estos sectores, que en muchos casos fueron muy criticadas y resistidas por toda la población local por sus impactos ambientales. Ejemplo, la minería. Y otro ejemplo, la soja, que es un monocultivo que acaparó todo, ¿sí? Porque fortaleció a sectores económicos poderosos cuyo carácter rentístico pone trabas al desarrollo del resto de la economía. ¿Se entiende ese concepto, Ariel? O sea, yo, si tengo una rentabilidad muy alta, vamos a usar como ejemplo la soja, que es la gran vedette. Si la soja tiene una rentabilidad muy alta porque su precio internacional se fue por las nubes, una cuestión de contexto internacional que no depende de la Argentina. El precio internacional se va por las nubes y vos querés sembrar, están sembrando soja. ¿Qué va a pasar? Muchos capitales argentinos o multinacionales que están acá se van a ver incentivadas a invertir ¿en qué? En soja, porque tiene una rentabilidad altísima, exorbitante, fomentada por altos precios internacionales. Entonces, vamos a hacer un caso extremo. Supongamos yo tengo $1 millón y tengo la opción, tenía ganas de hacer una fábrica, ¿sí? Textil, para darle empleo a 1.000 personas, ¿sí? Y de pronto me entero que la soja tiene una rentabilidad impresionante. Y viene un fondo común de inversión y dice, che, ¿querés invertir $1 millón de verdes para que compremos tierra en la Pampa 1 y sembremos soja y ganemos fortuna? Y sí, yo reoriento mi inversión hacia esa actividad que me genera una rentabilidad realmente extraordinaria y no invierto en otra cosa. ¿Entendés? Sí. Entonces, la rentabilidad extraordinaria de este monocultivo es un costo de oportunidad para otras inversiones. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la retención lo que hace es eliminar la tentación de esa renta extraordinaria que tiene, en el ejemplo que estamos dando, el monocultivo de soja, para desalentarla un poco y no perjudicar las inversiones en otros sectores, en otras áreas que generan trabajo, que generan producción. ¿Me entendés? Sí, hasta ahí vamos. Bien, hasta ahí vamos. Sigamos. Sigamos con el ejemplo de la soja. Su gran rentabilidad, como decía, acaparó las mejores tierras, por ejemplo, Ariel. Primero acaparó todas las tierras de la Pampa húmeda, ¿te acordás? Luego se extendió a casi todo el país y desplazó otros productos agropecuarios más dedicados al consumo interno, como la carne, por ejemplo. Tengamos presente que antes la Pampa húmeda estaba llena de vacas. Llegó la soja con su renta extraordinaria. ¿Y qué pasó con las vacas? No quedó una vaca en la Pampa húmeda. No quedó nada. Se trasladó toda la ganadería al norte del país. Hoy tenemos mucha ganadería en el norte, ¿por qué? Porque en las zonas de alta productividad de tierra no quedó más un animal, ¿sí? Están todas abocadas a principalmente la soja, que es la que mayor rentabilidad da. ¿Entendés? Entonces eso perjudica ¿a qué en este caso? A la ganadería. ¿Los argentinos que comemos más carne o poroto de soja? Carne. Son muy carnívoros. Sin embargo, la soja le dio un golpe muy fuerte a la ganadería. ¿Me entendés el concepto? Sí. ¿Cómo compite? Además que tenemos otro factor importante, Ariel, que hay que tener presente, es que el campo no demanda una mano de obra intensiva. El campo no genera trabajo de manera intensiva, Ariel, ¿sí? Vos pensás, para que tengamos un parámetro,
El 80% del empleo de la Argentina lo proporcionan, lo generan las pymes, las pequeñas y medianas industrias nacionales, ya sean de textiles, industriales, comerciales, de servicio. ¿Sí? El campo no es el gran generador de empleo, Ariel. Vamos a hacer un razonamiento lógico nada más. Miles de hectáreas de soja se cosechan y se siembran con pocas personas y unas cuantas máquinas. ¿Sí? La ganadería, se engordan, se producen cantidades importantísimas de carne vacuna con muy pocas personas. Ya hoy los animales están encerrados en corrales, se le da comer en comederos, con un tractor, con una molienda y una persona que maneja el tractor. ¿Me seguís? Se le da de comer a los animales. Tenés campos con 4.000, 5.000 animales y emplean 5 o 6 personas, Ariel. En la siembra lo mismo. Sembrás y cosechás hectáreas inmensas de soja, el ejemplo que estamos dando, con muy pocas personas. Con personas que manejan las máquinas. No es personas que andan con arado, como uno ve en la época de la familia Ingalls, que araban la tierra con el caballito al frente que latigaban. No. El campo, y no es una crítica al campo, porque es así, la que trabaja acá es la tierra, no las personas. La que producen soja es la tierra, no es la gente. ¿Me entendés? Poca gente logra cosechar y sembrar cantidades inmensas de soja, hectáreas inmensas de soja. Sí, máquinas hasta que siembran. Todo, ¿sí? La máquina, la tecnología, impresionante. Hacer un negocio tan rentable te da la posibilidad de invertir en tecnología, en maquinarias importantísimas, que cada vez necesitan menos gente, Ariel. ¿Sí? Es así. No es que sea una crítica al campo. El campo es necesario, es importantísimo en nuestra economía. Pero no es la que genera, Ariel, grandes cantidades de trabajo. Si nosotros que necesitamos para darle oportunidades de trabajo a los 40 millones de argentinos, necesitamos industrializarnos, necesitamos desarrollar nuestra industria. Es la única manera.